porque marca la pauta para establecer el pacto de Dios con nosotros, hermanos. Así que participar en la cena del Señor es un acto que nos permite refrendar nuestro amor por Él. ¿Todos tienen su boletín, hermanos? ¿Todos tienen su boletín? De hecho van a pasar unas diapositivas acá, ¿verdad, chicos? Hay que cambiar o hacer algo para que se vea aquí. Hay algunas diapositivas, espero que la letra pueda verse por allí, que nos permitirán como que ver un poquito más clara la idea. Gracias, hermano. Gracias. Hermanos, iniciamos una serie de el reino de Dios. Ya la semana pasada introdujimos el tema con respecto del reino de Dios. Vamos a continuar con esta temática porque es importante que nosotros definamos nuestra realidad en Cristo. Miren, hermanos, Jesucristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y detrás de esas palabras que nosotros sabemos y repetimos, hay cosas que a veces no hemos entendido. Y es la razón de esta serie de enseñanzas del reino de Dios. Dice, nuestro Señor Jesucristo describió el reino de Dios en muchas maneras a lo largo de los evangelios. Lo hizo primeramente usando parábolas, imágenes y enseñanzas que apelaban a la experiencia cotidiana de las personas. Su descripción del reino no fue política, no fue territorial, sino que fue espiritual y transformadora. Veamos algunos aspectos clave de cómo Él lo describió. Mire, Jesucristo describió el reino de los cielos y para Él hay una descripción muy gráfica. Si nosotros desconocemos esa dimensión, estaríamos entonces viviendo fuera de lo que es la dimensión del reino de los cielos. El reino de Dios está cerca y ha llegado. Jesús comenzó su ministerio proclamando así, está en la pantalla: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué dice? Está cerca. Punto. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Marcos 1:15. La otra versión, usted la puede leer ahí. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. El reino de Dios no es algo lejano, no es algo fuera de nuestro alcance. Ahora, piensen en esto. Si el reino de Dios no es político ni territorial, sino dimensional, ¿cómo acceso a esa dimensión? Sí, literal, dimensión. Ay, pastor, ¿qué significa dimensión? El mismo tiempo, el mismo lugar, pero una alterada realidad. ¿Escuchó eso? A ver, ¿cómo? El mismo León, Guanajuato, el mismo año 2025, la misma calle, la misma colonia, el mismo trabajo, pero una realidad diferente. ¿Es posible eso? Sí, eso es el reino de Dios. Una perspectiva, una visión, una manera de ver, una manera de percibir, una manera de concebir las cosas. Ponga atención a esto. Imagínese una persona que ha perdido totalmente el olfato. Yo conozco a una niña allá en Matamoros, ¿verdad? Totalmente el olfato, no percibe olores. Es una condición médica. Así que cuando ella entra en contacto con flores, con aromas de comida, con aromas de aire, viento, mar incluso, ella no puede percibir nada. Le pregunto, ¿es el mismo lugar? ¿Es el mismo tiempo? Pero es otra la experiencia. ¿Por qué? Porque ella tiene omisión de un sentido. En ese punto específico, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Cuál de tus 5 sentidos estaría en contacto con el reino de Dios? La respuesta, los 5. No estoy diciendo aquí que hay un sexto sentido. Los 5 sentidos perciben cosas diferentes y procesan la información de tu entorno y de tu derredor de manera diferente, de manera que actúas diferente, planeas diferente, te comportas diferente, simple y sencillamente porque vives en una realidad diferente. Mire, Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean. Esto indica que el reino no solo es futuro,
sino que ha comenzado con su presencia y mensaje. Los requisitos para tener la experiencia del reino son el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento es literal una firme convicción de regresar a Dios y aborrecer todo aquello que nos ha alejado de Él. Y la fe necesita ser exclusivamente depositada en la obra salvadora de Cristo Jesús como persona divina y en su persona divina. Nosotros como iglesia de Cristo, presumiblemente, ya hemos tenido esa experiencia de conversión. ¿Quién no puede percibir el reino de Dios? ¿Quién no puede oler? ¿Quién no puede sentir? ¿Quién no puede oír el reino de Dios? ¿Quién nos ha tenido una experiencia de conversión? ¿Se acuerda del encuentro de Jesús y Nicodemo? Nicodemo llega a Jesús de noche y él le dice: de cierto te digo. ¿Se acuerda? El que no nazca de nuevo, o el que no naciere de nuevo, ¿qué? Vamos a la antítesis de esa afirmación de Jesús. El que ha nacido de nuevo, ¿qué? Puede ver, puede experimentar, puede sentir, puede oler, puede vibrar con el reino de Dios. Y no es trasladarse de tu entorno, sino que en el mismo entorno en donde estás, el reino de Dios se hace presente, se hace tangible. Esa experiencia de conversión nos ha permitido, por la promesa de Cristo Jesús, ver y experimentar el reino de Dios. Pero, ¿qué tan real y tangible es nuestra experiencia ante la realidad del reino de Dios? ¿Podemos percibir el reino de Dios en el diario vivir? ¿En nuestro caminar por este mundo? ¿O caminas por la tierra? ¿Hueles tierra? ¿Oyes tierra? ¿Palpitas tierra? ¿Vibras con la tierra? ¿Y el reino de Dios? ¿Es un concepto religioso, filosófico, recluido solamente el domingo por la mañana, 1 hora y media de servicio religioso? ¿Está conmigo? ¿O traspasa a tu cocina, traspasa a tu economía, traspasa a tus relaciones? ¿O lo enclaustraste en el libro que llamas Biblia? ¿Salta de las líneas de lectura a tu vida? ¿Tienes esa realidad? Seguramente sí. Pero si somos muy sinceros, la cultura del reino no se ha establecido de todo en nuestra vida. Eso es debido a que hemos permitido que la cultura de este mundo permee sobre nuestra percepción de la realidad espiritual. Veamos algunos aspectos prácticos y quizá no tan profundos, pero descritos en algunas parábolas de nuestro Señor Jesucristo, de las características que tiene el reino de Dios. El objetivo hoy es de dar una manera sencilla de tratar de distinguir en nuestra realidad diaria esa dimensión del reino de Dios. Dice, el reino de Dios es como, así lo describió Jesús. Jesús usó parábolas para explicar el reino. Algunas de las más destacadas son estas. El grano de mostaza. ¿Alguien ha escuchado esa parábola? Ahí está, el grano de mostaza. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. ¿Cómo? Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas. Nos podemos abocar 3, 5 domingos solamente con explicar la parábola de la semilla de mostaza, pero quiero sencillamente sacar una realidad nada más. Vea, significado. El reino comienza pequeño, pero crece y transforma todo. Eso es lo que quiso decir. ¿Sí se entendió? El reino de Dios empieza pequeño, pero crece a tal grado que trastorna, invade, utiliza todo, transforma todo. De la misma manera, la revelación de Dios va creciendo más y más. Nos corresponde a nosotros tener la humildad y la buena voluntad o disposición del corazón para que el crecimiento de la revelación del reino de los cielos sea una realidad cada vez más tangible para nosotros. La realidad es que siempre ha estado allí. La realidad es que nos rodea el reino de Dios. La realidad es que las leyes y los principios del reino de Dios nos legislan. Pero como la semilla de mostaza es pequeña, así en pequeño empezó nuestra experiencia con Dios. Pero Jesucristo dijo que tiene que ir creciendo hasta llegar a la plenitud. El reto que nos presenta esta parábola es ¿qué tanto nosotros mismos conscientemente hemos sido partícipes
de que la revelación de Dios, de su reino, a nosotros haya crecido hasta ahora. Es más, ¿qué actitud o qué acciones muy concretas podríamos hacer para que esa revelación de Dios y de su reino, y por ende nuestra experiencia en el reino, sea más enriquecedora? Es decir, ¿ha crecido tu experiencia? ¿Se ha profundizado tu experiencia? ¿Se ha ampliado tu experiencia? A ver, algo más práctico, pastor. ¿Hueles el reino de Dios? ¿Sientes el reino de Dios? ¿Pruebas el reino de Dios? ¿Lo percibes? Ahora que estuve en Brasil, yo me sentaba, en algunos ratos fue muy aburrido porque viajé demasiado, pero mi mente decía, jamás vas a volver a estar en esta posición. Jamás vas a volver a estar en este asiento. Jamás va a estar esta persona al lado de ti otra vez. Este es tu único momento aquí. Y trataba de sentir el asiento del avión, ¿me entiende? Trataba de percibir el clima que sale por una rendijita así. Trataba de voltear hacia afuera y ver las nubes durante ese vuelo de 10 horas. Trataba de ampliar mi umbral de olfato. ¿Me está siguiendo? Y quería absorber la más información del entorno en donde estaba. Y así fue. Estuve parado en algunas paraderos vehiculares en Brasil y la gente no se bajaba del camión. Yo me bajaba del camión, dijo, ¿cuándo más voy a estar en este paradero, en este momento, con este clima, en este lugar? ¿Se está entendiendo? Me bajaba y pisaba el suelo y veía la bandera ajena a mi patria ondear y le tomaba una foto, respiraba, veía las marcas de los carros. Hay marcas de carros que aquí no tenemos, como Citroën. Yo no, aquí en México no hay. Allá había, toqué un Citroën. ¿Sí me entiende? Dices, ay, no seas exagerado, Paz. No sé si me están entendiendo. Tenía que percibir. Dios me tenía allí por algo. Trataba de hablar portugués, no podía. Hablaba inglés, las personas medio me entendían. Y yo llevaba unas pulseras que habían regalado en la Academia de Líderes y se las regalaba. Y les decía, Dios te bendiga, Dios abençoe. Deus abençoe. Y entonces la gente se quedaba así. ¿Eres chileno? Hay muchos chilenos en Brasil. Le dije, no, soy mexicano. Y cuando yo decía, soy mexicano, la gente cambiaba y me trataba excelentemente bien. No sé por qué. Y yo tenía que vivir esa realidad. Tomaba el café, lo pasaba por todo, por mis dientes, por mi paladar, ¿entiende? Porque yo quería sentir el café, porque entendí una cosa, jamás iba a volver a estar allí. ¿Sí se entendió? No es que no vuelva a ir o no ir a otra parte, pero en ese momento, en ese lugar, en ese instante, jamás volverá. Y aunque usted no lo crea, eso es el reino de Dios. Es la percepción alterada de la realidad, en la bondad, en la delicia, porque tiene que ir creciendo. Ahora solamente me he limitado hasta ahora a hablar acerca de lo físico, pero no hemos hablado de lo espiritual. La opresión que se llega a sentir en algunos lugares de Brasil por el tema de la santería. La libertad que se puede llegar. Cómo se te enrojecen las mejillas y empiezas a llorar cuando la iglesia está adorando. Aquí quiero hacer un paréntesis. Le quiero dar un consejo a la iglesia en común. Adore a Dios. Mire, yo he estado en iglesias. Ahora que estuve allá y aquí en México, cuando la gente va a adorar, se contagia el espíritu de adoración, se contagia el ánimo de adoración, y sí o sí, la misma canción, la misma banca, el mismo piso, el mismo ventilador, con una experiencia diferente. Se te llenan los ojos de lágrimas, empiezas a decir, Yeshua, y dices, wow, pero también puede estar Yeshua, ¿sí o no? ¿Otra? ¿Van a cantar otra? Esto no tiene que ver con Dios, tiene que ver con tu actitud deprimente delante de la presencia de Dios. Eso es reino. Así que no te quejes
de que no has visto el reino de Dios si siempre estás volteando para otro lado? Porque eso es el reino de Dios. Va en creciendo. ¿Entiende la idea? Va en creciendo. Tiene que ir experimentando. Tienes que irte entusiasmando. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. ¿Sabes qué significa la palabra entusiasmar? Etimológicamente hablando, la palabra enteos. Enteos significa que Dios por dentro. Traes al Dios por dentro. Enteos. Entusiasmarte. Es decir, endiosado sería la traducción en español. Estás endiosado. Estás entusiasmado. Entusiásmate. Endiósate. En creciendo. No puedes ir en decrecimiento. Jesucristo dijo, el reino de los cielos va creciendo. Y crece tanto que invade tu economía, invade tu mentalidad, invade tu sexualidad, invade la forma en que tratas a las personas, impacta todo tu entorno. Pero tienes que estar dispuesto. Vea lo que dice la levadura. Mateo 13:33. Dice, el reino de los cielos es como la levadura. ¿Sí dijo Jesús eso? Que una mujer mezcló con 3 medidas de harina hasta que todo, ¿qué? Fermentó. A ver, Jesús, el reino de los cielos es como una semilla que crece y crece tanto que lo abarca todo. Amén. Pero también es como un pan leudado. ¿Y qué tiene que ver eso? Vea el significado. El reino actúa de manera silenciosa, pero poderosa, transformando desde dentro. Así como la levadura, sin que nosotros nos demos cuenta, va leudando la masa, así también de manera silenciosa, desde adentro, el reino de Dios va transformando nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad y nuestra realidad. Muchas veces la religiosidad trata de cambiar las cosas, atención, de afuera hacia adentro, imponiendo formas. Yo no sé si usted ha visto esas faldas cristianas. ¿Las ha visto? ¿Ha visto faldas cristianas? Aquí no, en León, Guanajuato no, en Cancún, Quintana Roo, en Melody, en esas tiendas dice faldas de todo tipo y hay un apartado de faldas cristianas. Es de verdad. Dice faldas cristianas, ¿cómo son? ¿Alguien me describe una falda cristiana? Largas y de tablones. ¿O cómo le llaman? ¿Sí? Que tienen dobladillos. Y largas, floreadas, y son muy bonitas, pero la tienen aparte. Yo le voy a pedir un favor. ¿Cuándo aceptó a Jesucristo la falda? ¿Cuándo la discipularon? Imagínate bautizando una falda. Es ilógico. Pero te digo una cosa. ¿Por qué le llaman faldas cristianas? Por formas. ¿Hay una forma cristiana de vestirse? Si somos muy honestos, no. Hay decoro, ¿sí o no? Hay conciencia, ¿sí o no? Pero no hay una forma cristiana de vestirse. Si hubiera una, todos anduviéramos en túnica, porque imitaríamos los tiempos de Jesús, ¿sí o no? Si hubiera una, todos estuviéramos en túnica y con turbantes. Pero la gente trata de cambiarte de afuera hacia adentro. Es la razón por la que Dios me salvó. A mi casa, cuando yo empecé mi despertar espiritual a través de Alcohólicos Anónimos, llegaron los testigos de Jehová a mi casa. Y yo estaba, pero embebido en sus enseñanzas. Me encantaba escucharlos hasta que se metieron con mis pantalones guangos. Yo usaba los pantalones, el tiro hasta acá, a media pompa, hermanos. Yo así los usaba, cholillo, tumbado, ¿yo no? ¿Sabe cómo caminan los cholillos? ¿Sí los ha visto? Bueno, así era su pastor. Una camisa de Los Ángeles, LA aquí grandota, hasta aquí. ¿Para qué les digo más? ¿Y qué cree? Me dijeron, ¿esos pantalones le gustan a Dios? No los volví a recibir. No, es que, o sea, espérate, mis pantalones. O sea, mi flow, no lo puedes tocar. Después entendí que los pantalones no eran adecuados en la unión de jóvenes, pero el cambio fue de adentro. Yo llegué a la iglesia bautista El Divino Salvador, todo tumbado, hermano, así. ¿Sabes cómo camina, no? Y llegué y los jóvenes, hola, bienvenido, Dios te bendiga, pásale. Y yo, mi pantalón más flojo que tenía, ese fue el que me puse para ir a la iglesia. Y no me dijeron. Y al día siguiente no me dijeron.
Y luego me pasaron a recoger las ofrendas y no me dijeron. Y yo con mi gorra. Y no me dijeron nada. Hasta que yo solito dije, me voy a poner los pantalones diferentes. Solito. ¿Sabe qué pasó? El reino de Dios me atrapó de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro es religiosidad. De adentro hacia afuera es el poder de Dios. Y esa es una cosa que a veces no llegamos a entender. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcló con 3 medidas de harina. Separe la levadura de la harina una vez en el horno. No es posible, no es posible. Y entonces, pero esta parábola nos enseña que la transformación de todas las cosas es de adentro hacia afuera. Es decir, de conciencia, de perspectiva, de pasión, sanando nuestras motivaciones, estableciendo salud emocional, al cual impacta directamente nuestro entorno económico, laboral, social, familiar. Así como no es posible detener el crecimiento de la pieza de pan ya en el horno, pues la levadura ya está actuando, tampoco es posible detener el crecimiento del reino de Dios, aunque sí lo podemos ralentizar. ¿Sabe qué significa esa palabra? Entorpecer, alentar. Si podemos hacerlo lento. ¿Y no me cree? Tengo testimonio en el Antiguo Testamento. El camino desde la libertad de Egipto hacia Canaán no era de 40 años. Ellos dieron vueltas por el desierto hasta que se murió el último que se hincó delante del Baal. Entorpecieron por 40 años la obra de Dios. Háblame de ti, hermano. ¿Cuántos años de cristianos llevas? Y ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, hermano. Batalla uno más contigo que con los nuevos. ¿Seré yo, hermano? ¿Me está mirando a mí? No. Sí, creo que sí me vio a mí. No, es en serio, hermano. Déjeme decirle una confesión pastoral. Confesión pastoral. Batallo más con los que ya tienen tiempo que con los nuevos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no han permitido que el reino de Dios permee en sus vidas. Les ruego en el amor de Jesús que ceda su voluntad a la voluntad de Dios. Cuando ya debiste estar comiendo vianda, te tengo que servir lechita caliente espiritual. Tratarte con pincitas, porque no se te puede hablar fuerte. No es posible. Tengo el miedo pastoral de que te me vayas de la iglesia y no tenga la oportunidad de trabajar más contigo. Si soy firme contigo. ¿Están aquí todavía? ¿Somos hermanos? ¿Todavía me van a celebrar hoy? ¿Del día del pastor? Bueno, es que si no aprovecho hoy, ¿cuándo, hermanos? ¿Qué está pasando? Necesitamos, es decir, entorpecemos el obrar de Dios en nuestras vidas. Aunque no podemos detenerlo, sí lo ralentizamos. Y es esa la obra de Dios, conceder a Dios el obrar en nuestras vidas. No es posible que personas con ya una trayectoria, ya un historial en iglesia, en iglesias, en el evangelio, todavía nos comportemos como pequeños espirituales. Porque el reino de los cielos es como la levadura, que va creciendo desde adentro y transforma en forma silenciosa todo nuestro ser. Y tercera parábola, el tesoro escondido y la perla de gran valor. Mateo 13 del 44 al 46. Este en particular sí me gustaría leerlo. Porque son dos parábolas muy emocionantes, muy lindas. Vea, 13 del 44 al 46 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo encontrado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Entendió eso? Me voy a detener allí porque son dos parábolas que van apuntando al mismo objetivo: la perla de gran precio y el tesoro escondido. ¿Qué significa esto, pastor? El reino es tan valioso que quien lo encuentra, ponga atención,
está dispuesto a dejarlo todo por tenerlo, por poseerlo, por habitarlo. Cuando ponemos en una balanza la cultura del mundo y el reino de Dios, no podemos fallar al cálculo. Cuando ponemos en una perspectiva la recompensa de vivir sin Cristo, sin fe y sin esperanza, sin propósito y sin amor, y el reino de Dios, con todo lo que implica, no podemos fallar en la decisión. Ni los placeres, ni los dolores, ni las riquezas, ni la mucha pobreza podrían ser elegibles antes que el reino de Dios. Y el reino de Dios, como perla de gran precio, es la elección más inteligente y obvia. Yo no sé si usted, hace muchos años pasaban un programa, perdón por mi barrio, se llama, no sé ni cómo se llamaba, La Pirinola. Llévenlo al baile. ¿Se acuerda de eso? ¿No se acuerda de eso? Ya están muy jóvenes ustedes. Eran dos personajes que hablaban así entre ellos. Y el hermano Pacheco ya sabe cuáles, ¿va? ¿No? ¿Todavía no? Dicen, a ver, te vas a ganar una cosa exagerada de dinero si me contestas 3 preguntas. Dice, va. Y le hacía la primera pregunta y era súper sencilla. O sea, súper sencilla. ¿De qué color es el cielo? Algo así. Y luego le hacía la segunda pregunta y le hacían una fiesta. La segunda pregunta. Y una pregunta súper extra, maxi, ultra sencilla. Y él la contestaba y dice, nada más te falta una. ¿Ya la hiciste? No, pues ya. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Y él imaginaba. Y luego le ponía una pregunta súper difícil. Una cosa de ciencia cuántica. Algo así bien raro. Y no la pude contestar. Y decían, lástima, Margarito. ¿Se acuerdan de esa? A veces pensamos que Dios es así. Fíjense bien. Ni siquiera conocían la historia quizá, ni siquiera conocían el programa, pero muchos de ustedes piensan que Dios dice, te voy a dar el cielo si solo crees. Te voy a dar vida eterna si solo crees, pero no te voy a dar felicidad. Lástima, no cumpliste con la iglesia. Y decimos, como que ya lo tenía, pero no tengo nada. Y a veces nos sentimos, ponga atención, defraudados por Dios. Porque nos ha prometido tanto y el predicador es el vendedor de las promesas de Dios. Pero en la realidad no lo tengo. Y cada vez que vengo al culto creo que voy a venir por algo que voy a recibir, pero no lo tengo. No tengo un buen matrimonio, no tengo una buena economía, no tengo una buena seguridad, no tengo. Y cada vez voy a la iglesia por a ver si consigo esa presea. Y el predicador me la vuelve a dar a desear, pero salgo del templo sin tenerla. Y a veces nos sentimos defraudados. Pero le tengo noticias. No lo vive porque no quiere. No lo toma porque no ha tenido el valor. Porque ahí está el reino de Dios. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. La falta de la realidad espiritual no es cuestión de que no esté a su alcance, sino que nosotros no hemos hecho los ajustes para mudarnos al reino de Dios. Múdate al reino de Dios. Ven a vivir al reino de Dios, el mundo de la fe. Y deja de comer las algarrobas del plato de los cerdos. ¿Te sabes hijo? ¿Te sientes hijo? ¿Te presumes hijo? Pero estás en el chiquero, hurgando en el plato, escogiendo las mejores algarrobas, llamándoles bendiciones. ¿Se entendió? Hurgas en el plato y escoges la mejor hierba y dices, wow, qué bendición. No te conformes con las migajas de la desobediencia. No te conformes con las migajas del siempre querer y nunca poder. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y es como un grano de mostaza, empieza de poco, pero tiene la potencia de crecer. El reino de los cielos se ha acercado y transforma de manera silenciosa de adentro hacia afuera. El reino de los cielos se ha acercado, pero tienes que tomar una decisión. Dice la palabra del Señor que un mercader buscaba piedras preciosas, perlas preciosas, y encontrando una que valía la pena, fue, ¿y qué? Dígalo,
Dígalo, se deshizo. Vendió todo lo que tenía y adquirió la perla de gran precio. Como un hombre que encuentra un campo y en el campo un tesoro. ¿Y qué hizo? Quizá eso es lo que nos falta. Quizá nos falta ir a vender todo lo que tenemos. Y como dijo el apóstol Pablo, lo tengo por basura, con tal de que alcance la presea de Dios. Quizá esa es la parte que nos hace falta. Ya tienes la perla de gran precio, pero te conformas con mirarla desde el aparador. ¿Ha visto esos niños que quieren algo del aparador? Que pegan la boquita y que la abren así y que la babean toda. Quizás sí, estamos tú y yo contemplando el reino de Dios a través de un espejo, un vidrio, todos pegados así, viendo la perla de gran precio a centímetros de nosotros, pero sin poderla poseer, porque no somos capaces de dejar lo que traemos en las manos. Esa parábola es súper fuerte. Habla de un cálculo. Habla de calcular en nuestra mente felicidad, honor, dignidad, o lo que tienes en tu casa, lo que tienes en tu mente. La palabra del Señor es sumamente clara. Desafortunadamente, nuestro trastocado sentido del valor boicotea y elegimos lo menos sobre lo más. La cultura de este mundo se ha metido tanto en nuestra mente y en nuestras emociones que torpemente elegimos para nosotros y para nuestras familias la mediocridad cristiana, la vida a medias tintas, la conformidad con el estado actual de las cosas, aunque delante de nosotros tengamos el vasto reino de Dios y en todo su esplendor y con todas sus riquezas. Y es que lamentablemente algunos todavía no hemos podido ver con plenitud el reino de Dios. Debemos reflexionar entonces más profundamente en lo que Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3:3. ¿Se acuerda? Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes percibir, no puedes oler, no puedes vibrar, no puedes sentir el reino de Dios. Una de las evidencias inequívocas de haber nacido de nuevo es que podemos percibir, ver, experimentar el reino de Dios. Lamentablemente, esa experiencia no es de 0 a 1000 o de 0 a 100, sino que nuestra experiencia está a la medida de nuestra fe y en nuestra rendición a Dios. Entre más rendición, más experiencia en el reino de Dios. Entre menos rendición, menos experiencia en el reino de Dios. Estas 3 parábolas nos muestran 3 lados del reino de Dios. ¿Me ayuda a leer esto? Adelante, Mikey, ya vamos un poquito más adelante. Estas 3 experiencias nos ayudan a leer. ¿Me ayudan a leerlo desde el devocional, desde el sermón, hermanos? 1, 2, 3. Primero, ¿escuchó? Tiene el potencial. Tiene el potencial. ¿Pero qué ralentiza ese potencial? Mi disposición. Leamos. Segundo, de dentro hacia afuera. Esto es sumamente importante. Si usted busca enmascararse por fuera para que sospechen que hay algo bueno adentro, comete un error. Es cuestión de conciencia, cuestión de fe, cuestión de amor para que esto trasluzca hacia afuera. Leamos. Tercero, imagine, por favor, una situación en la que alguien te ofrece 2 cosas. Una
Uva, fresca, verde, dulce, apetitosa. O las escrituras de un terreno de 120 hectáreas de viñedo, con agua a disposición y jornaleros pagados por 10 años. Pónganse a pensar, no es tan fácil. La uva solamente tienes que meterla en tu boca para sentir un dulcísimo sabor, rico, jugoso. Pero esas hectáreas tienen que producir para dar cientos de kilos, pero hay que trabajarlo. ¿Sí se entendió? A veces vamos por la experiencia momentánea. A veces vamos por el placer momentáneo. Yo solo lo que quiero es sentir dulzor en mi boca. Y si para esto tengo que despreciar una empresa, una oportunidad de establecer, lo voy a hacer. Y a veces esa decisión tan fácil se nos hace tan difícil. Y elegimos lo menos por lo más. Ejemplos bíblicos, pastor. Eva, eligiendo el fruto prohibido sobre la obediencia. Es lo mismo. Si tú lees la Biblia consecuente y constantemente, vas a ver a personas eligiendo lo barato, lo pirata, lo chafa sobre lo digno, sobre lo eterno. Porque nos llenó el ojo. La Biblia dice que era deseable a la vista. El fruto prohibido, hablando de Eva, deseable a la vista. Color, figura, armonía. ¡Wow! Y en este mundo de imágenes, muchos estamos perdiendo la batalla. Les doy un consejo: no fallen en el cálculo de decisión. El reino de Dios o una vida hurgando en la basura. Pastor, cuando usted lo plantea así, parece tan fácil la decisión, pero cuando salgo a la calle, no parece tanto basura. La capacidad de verlo te va a venir de Dios. Amén, amados. ¿Hay algo que Dios te haya hablado hoy? ¿Te gustaría mudarte? Digo, y habiéndonos acabado de mudar, nosotros no queremos otro cambio de casa pronto, ¿verdad, mija? Pero déjeme decirle que sí me gustaría mudarme, pero al reino de Dios. Pastor, ¿no vive usted ya ahí? Sí, pero cada vez más. ¿No te gustaría mudarte y ampliar tus estacas establecido en el reino de Dios? Y saber cómo huele, cómo sabe, cómo se siente, cómo se ve, cómo lo puedes vivir. Yo te invito, en el amor de Jesús, que hagas los ajustes necesarios para establecer tu vida en el reino de Dios. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en el amor de Cristo que si alguien aquí, Señor, ha sido convocado por tu palabra, que tú lo bendigas, Dios, que tú hagas en ella tu obra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos has hablado al corazón a través de estas 3 hermosas parábolas. Permite que tu iglesia sea ese pueblo instalado en tu reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.